Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a Sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. En el fútbol se mezclan distintas emociones, las cuales no solo son experimentadas por los protagonistas, sino también por los espectadores. Ellas pueden ser positivas y negativas para el cuerpo humano, según cómo sean controladas, ya que aumentan o disminuyen distintas hormonas que regulan el funcionamiento del organismo, alterando la frecuencia cardíaca, respiratoria, el tono muscular, entre otros. Pero ¿cuáles son las emociones que desata el fútbol? ¿Y qué dice de nuestra historia personal, la forma como vivimos o cómo cambiamos de un estado de ánimo a otro? El fútbol como espectáculo provoca una serie de emociones. El fútbol como deporte que uno ejerce despierta otro. En el fútbol espectáculo lo que uno siente es principalmente euforia, pasión, frustración, enojo. Son, digamos, como si fueran las emociones como más puras o más simples, porque se trata de un fenómeno que evoca a partir de la identificación con los jugadores, a partir de la identificación con los valores de un equipo, con la selección que nos representa, etcétera, nos pone a nosotros mismos como si estuviéramos en el campo de juego y como en espejo, sintiendo lo que podría estar sintiendo el jugador que está ahí en el campo. Una vez reconocidas estas emociones, ¿cómo controlarlas? ¿Cómo evitar que la euforia o la frustración se salgan de nuestras manos y nos hagan actuar de manera irracional? ¿Cómo lo hacemos para controlar o contener eso? Bueno, de alguna manera lo hacemos de la misma manera, de la misma forma en la que controlamos las emociones en otra serie de situaciones. Es decir, ahí sí tiene que entrar y tenemos que conectar el aspecto crítico de nosotros para evaluar si estamos en el lugar adecuado, si estamos en el estadio, si podemos levantarnos la playera, gritar de cosas y todo. Si estamos en la oficina y nos dieron oportunidad de ver el partido, probablemente no podamos hacer eso. Entonces ahí entra este otro aspecto. Terminado el partido, la frustración o la emoción con la que sigamos cargando dentro de nosotros, la podemos expresar de distintas maneras. Esas maneras van a tener que ver con cómo la persona de quien se trate suele manejar esas mismas emociones en otros contextos. Es decir, habrá quienes se vayan a seguir la fiesta y no se presenten los siguientes 3 días a trabajar, por poner una exageración, o habrá quien terminado el partido se desenchufa y deja de, cierra ese canal emocional, que probablemente es algo que le pase todo el tiempo con todas las otras cosas. Los mexicanos nos apasionamos igual que alguien en el extranjero ante el fenómeno del fútbol. Sin embargo, el contexto social sí influye en cómo dimensionamos el resultado de un partido. Yo creo que hay una parte general, como del fenómeno fútbol, como de otras expresiones culturales o deportivas, que es universal en la medida en la que todos los seres humanos funcionamos más o menos del mismo modo, ¿no? Y luego hay una parte en la que sí es más específica de la cultura o del mexicano, en la que la propia identidad, la propia forma de ser, los mismos principios o valores que tiene un mexicano inciden en la manera en la que se juega fútbol, en la que se viven los deportes, en las que se interpretan esos resultados, etcétera, y que va siendo como un vaivén, una cosa recíproca. Entonces, en el caso de México, quizá vemos, se ha hablado mucho acerca de la cultura de cómo nos cuesta trabajo de pronto poder reconocer el éxito de otra persona, ¿no? Se genera, llámale envidia, esto de querer jalar al otro para abajo, ¿no? Etcétera. Y que en ese sentido quizás es algo que pasa también en el deporte, ¿no? Es decir, en la medida en la que todos juegan bien, esa es un poco la dinámica del equipo mexicano, ¿no? Es, vamos a jugar en conjunto, vamos a tratar de tener el balón, de ser un grupo, ¿no? Nos cuesta, deseamos con toda el alma una figura que sobresalga de entre todos, una individualidad, pero al mismo tiempo en el momento en el que empiezan a salir,
hay un montón de críticas, hay una concentración excesiva de atención, se critica su vida personal, se critica si falló en un partido, se critica todo, va poniendo muchísima presión y mejor se tiende a ceder como cultura, también expresado en el deporte, mejor a que se reparte entre todos la carga, la chamba, pero también la culpa. Lo más importante es detenernos a pensar qué dice de nosotros nuestra reacción ante el resultado de un partido de fútbol. Porque esto es un espejo, un reflejo de cómo reaccionamos en otro escenario ante situaciones de euforia, frustración o estrés. Mira, yo lo pondría en términos de que sea el fútbol o sea otra situación social, cultural o personal, ese va a ser como una situación específica, va a ser el pretexto, va a ser la forma, el campo donde se va a expresar una serie de cosas que tienen que ver con nosotros. Cada uno de nosotros va a llenar o va a ocupar y expresarse a sí mismo en ese campo de acuerdo a lo que cada uno es. El fútbol y el partido es el mismo para todos. La forma en la que nosotros reaccionamos pueda ser similar o no a otras, es única. Para lo que para nosotros representa ese resultado, ese partido, ese deporte o esa otra situación ajena al fútbol, lo va a hacer por una serie de motivaciones, de forma de ser, de personalidad, de un montón de cosas que en realidad van a hablar de nosotros. Entonces no se vale de echar la culpa a que México perdió porque yo me fui a hacer actos vandálicos, ¿no? O que México perdió y que entonces no salí de mi cuarto 3 días. No. La reacción que uno tiene ante ese tipo de eventos tiene que ver con uno. El pretexto puede ser cualquiera, ¿no? Un partido, una ruptura amorosa o un ascenso en el trabajo.